Europa Park no es un Disney europeo. Es un parque que se piensa distinto, se recorre distinto. No está diseñado para girar alrededor de personajes ni para contarte una sola historia de principio a fin. Vamos a explicarte cómo leer Europa Park, cómo recorrerlo sin cansarte de más y cómo aprovecharlo. Este parque no está en una gran capital ni junto a una ciudad turística clásica. Está en una zona de fronteras, en el corazón de Europa Central. Esa ubicación no es casualidad. Desde aquí, Alemania, Francia y Suiza quedan a distancia real de viaje. Normalmente se integra a una ruta más grande, un viaje por Alsacia, por el sur de Alemania o como parte de un recorrido de varios países. Entender dónde está ayuda a entender cómo se vive. Se planea como parte de un trayecto. Si vas en tren, la estación a la que llegas es Ringsheim Europa Park. Es un pueblo pequeño y funciona como punto de acceso al parque, no como base para moverte. Así que el plan es bajar del tren y continuar desde ahí. Desde Ringsheim sale el autobús oficial que te lleva directo a la entrada del parque, a los hoteles del resort o a Rulantica, en un trayecto corto de alrededor de 10 minutos. Es clave considerar los horarios, porque si llegas tarde puede que ya no haya servicio, y en ese caso la opción real es pedir un taxi, ya sea a través de Free Now o coordinándolo desde un hotel, porque las aplicaciones no siempre tienen disponibilidad en la zona. Se llega bien desde Estrasburgo, que es una de las opciones más cómodas si vienes desde Francia, porque solo cruzas a la red alemana y hasta Friburgo y luego a la estación del parque. Desde Basilia también es muy directo, ya que es un punto fuerte de conexión ferroviaria. Incluso desde Milán es una opción real si ya estás viajando por el norte de Italia, porque hay trenes de larga distancia que van hacia Suiza y Alemania. En el caso de Frankfurt, el aeropuerto tiene su propia estación de tren, así que puedes salir directo desde ahí sin parar por el centro de la ciudad. Como Ringsheim es un pueblo pequeño, hay que tener claro que caminar desde la estación hasta los parques no es una opción, porque el trayecto va por carreteras y no está pensado para peatones. Solo es viable caminar si tu hotel está cerca de la estación, no del parque. Si viajas en auto rentado, el acceso es directo por autopista y el estacionamiento está junto al parque. Pero para muchos viajeros, la combinación de tren y autobús sigue siendo la opción más práctica, siempre teniendo en cuenta los horarios. Antes de entrar, lo importante es tener claro que los horarios cambian según la temporada, y eso define cómo organizas el día. Hay épocas en las que el parque cierra más temprano y otras en las que el parque se extiende. Porque no todos buscan lo mismo. Hay quien va principalmente por coasters, quien prefiere shows y experiencias, y quien busca un ritmo más tranquilo con atracciones familiares. El parque tiene transporte interno como el monorriel, y eso te da flexibilidad para regresar a algo que quieras repetir o ajustar el plan sobre la marcha. Y Rulantica entra justo ahí como una opción complementaria. Puede funcionar como segunda parte del día cuando el parque cierra más temprano, o como un día completo con un ritmo distinto. En plan de tarde-noche, se vive de forma más tranquila y relajada. Mientras que en un día entero, el enfoque cambia hacia zonas de agua, juegos y experiencias más adictivas, siempre dependiendo de la época del año. Europa Park está organizado por países europeos. Hay países que concentran experiencias muy intensas, como Islandia, y otros donde el enfoque cambia hacia atracciones familiares o recorridos más tranquilos. También hay países que se identifican de inmediato por una referencia visual muy fuerte, como Francia con su Gran Domo. El detalle es que esa misma presencia hace que otras atracciones del país queden fácilmente fuera del radar si no lees bien el mapa. Un buen ejemplo de eso es Madame Freudenreich Curiosités. Otros países se leen de otra forma. Inglaterra, por ejemplo, concentra varias atracciones pensadas principalmente para niños. Hay también países que parecen de paso, pero que tienen una o dos atracciones muy concretas que definen su interés. Por eso, leer el parque por países no es solo ubicarte en el mapa, sino entender qué tipo de experiencias dominan en cada zona, cuáles llaman la atención de inmediato y cuáles solo aparecen cuando te tomas el tiempo de mirar con más detalle. Europa Park no empieza como un parque tradicional, empieza como un escaparate, un lugar donde Mack Rides,
podía mostrar en vivo sus atracciones y su ingeniería, como una expo permanente. Por eso, aquí los coasters no son solo una parte del parque, son su esencia. Muchos se presentan aquí primero y después otros parques del mundo los compran o los adoptan años más tarde. La ruta empieza en Alemania, que es la entrada principal del parque, y el mejor punto para ubicarte antes de empezar el recorrido. Aquí está Boletarium, el cine de vuelo sobre Europa, que es una de las atracciones más importantes del parque y también una de las estaciones del Panorama Bahn, el tren que recorre Europa Park completo. Eso te da dos formas claras de empezar el día. Puedes arrancar desde Alemania y seguir el círculo hacia adelante, o tomar el tren hasta España y hacer el recorrido en sentido inverso, regresando con calma hacia la entrada. Desde Alemania, sigues directo a Italia. No es una zona de coasters fuertes, pero aquí sí hay una parada que puede valer la pena. Castello di Medici, un dark ride de terror clásico. El resto de las atracciones de la zona son más tranquilas para una ruta familiar. Después viene Francia, donde ya empiezas a encontrar atracciones importantes como Eurosat Can-Can Coaster, inspirado en el París del Can-Can y el espíritu de la Belle Époque. En esta misma zona, entras a una tienda alsaciana. El recorrido te lleva por su jardín de dinosaurios. El siguiente bloque es Suiza, Swiss Bob Rock, una coaster tipo bobsled, sin rieles. Aquí puedes desviarte hacia Inglaterra o Irlanda si buscas zonas más tranquilas y familiares, o seguir hacia Grecia si quieres mantener el recorrido enfocado en atracciones más intensas. Aquí está Poseidón, una water coaster que combina secciones de montaña rusa con tramos de agua. Pero no es de las atracciones donde sales empapado. Así que se puede hacer sin problema a lo largo del día, incluso si no hace mucho calor. En esta misma zona está Pegasus, un coaster más ligero que complementa bien el bloque antes de seguir avanzando. Voltron Nevera es una coaster de lanzamientos múltiples, con varias aceleraciones a lo largo del recorrido. Al salir de Croacia, entras a Rusia. Aquí el punto de referencia es Euromir, una coaster muy fácil de ubicar por sus torres y su estética espacial. Euromir es un coaster tipo giratorio, donde los vehículos rotan de forma controlada a lo largo del recorrido. Sube por una torre en espiral, desciende con secciones rápidas y cambios de dirección. Después sigue Holanda, donde está Pirates in Batavia, la ciudad de las Indias Orientales holandesas. En Luxemburgo también está Grand Prix Adventure, un dark ride 3D interactivo. Entras a Islandia. Aquí es donde están los coasters más importantes del parque. Blue Fire Mega Coaster es una atracción que se acelera desde cero. Justo al lado está Wooden Timber Coaster, una coaster de madera muy intensa, rápida y con muchísima fuerza lateral. En Portugal está Atlântica Super Slash, un water coaster tematizado en los conquistadores portugueses. Es una parada ideal si el día está caluroso. En Austria, el ambiente cambia a un paisaje alpino. La Tiroler Wildwasserbahn te lleva en barcas de troncos por corrientes y descensos en un entorno de montaña que encaja con la temática de esta zona. El cierre del recorrido es España. Puedes encontrar atracciones como Columbus Joye, un flat ride tematizado con la idea de explorar los mares. También está en el Adventure Playground, una zona de juegos para niños. Puedes subirte para regresar a Alemania si decidiste empezar tu día desde España, o terminar tu recorrido y llegar directo a la salida. Mina nos guía por las zonas más orientadas a experiencias infantiles y familiares. Áreas como Irlanda e Inglaterra, con actividades y shows para los más pequeños. Aquí destaca Limerick Castle, un gran espacio de juego cubierto, junto con rides suaves como Dancing Dinghy y Baa Express, ideales para los más pequeños o como primera experiencia. Inglaterra continúa con esa misma lógica. Hay atracciones clásicas y ligeras como London Bus, Silverstone Racetrack, Crazy Taxi y el British Carousel. The Minimoys Kingdom está pensado para la exploración, la fantasía y las experiencias compartidas más que para la adrenalina. Adventureland funciona como zona de pausa.
Caminar, jugar, sentarse a comer y dejar que el tiempo fluya sin filas ni expectativas. Los shows están integrados a cada país y funcionan como descanso activo dentro del recorrido. Un espectáculo de patinaje artístico ubicado junto a Rusia, que se presenta todo el año y es ideal para bajar el ritmo sin salir del parque. También están los shows musicales y acrobáticos en teatros cubiertos, como Europa Park Teatro en Alemania o Globe Theatre en Inglaterra. Si visitas el parque en una temporada especial, conviene revisar qué producciones únicas están activas ese día. La comida no es solo una pausa entre atracciones. Aquí cambia según el país en el que estás y según cuánto tiempo quieres dedicarle a sentarte o seguir en movimiento. En Luxemburgo está Food Loop, que no es solo un restaurante, sino una experiencia en sí misma. Los platillos llegan a través de rieles con pequeños loops directo a tu mesa. Muy distinto es lo que pasa en Holanda, Bamboe Bay. Aquí, la comida es de servicio rápido, inspirada en sabores asiáticos. En Francia, la experiencia cambia otra vez. Hay opciones donde puedes elegir entre sentarte o comer mientras caminas. Alemania ofrece algo más tradicional: jardines tipo Biergarten, restaurantes de mesa y puestos de comida clásica. En Escandinavia, restaurantes como Fjord Restaurant o Fiskehuset son para una pausa más relajada, con opciones de pescado y platillos que se disfrutan sentados. Y en España, restaurantes de mesa y terrazas donde el objetivo ya no es correr, sino comer con calma antes de terminar el día. Hay un sistema de fila virtual que puede cambiar por completo cómo organizas el día. Virtual Line es un servicio gratuito para atracciones seleccionadas. Desde la app, reservas una atracción y el sistema te asigna una ventana de horario para regresar y entrar sin hacer la fila completa. No es ilimitado ni automático. Solo puedes tener una reservación activa a la vez, y si llegas fuera de tu horario, se pierde. Usado con estrategia, te permite combinar atracciones intensas con pausas, comida o shows, sin sentir que todo depende de las filas. En cuanto a entradas, el precio del parque cambia según el día. Los boletos de un día se compran para una fecha específica, y el costo varía dependiendo de la temporada y la demanda. También existen boletos de 2 días, que te dan más margen para recorrer el parque con calma, ya que el segundo día se puede usar dentro de una ventana de varios días después del primero. Si no quieres una fecha concreta, hay opciones tipo voucher que cuestan un poco más, pero te dan flexibilidad para decidir el día de visita más adelante. Además de las entradas, hay experiencias dentro del parque que tienen costo extra, como algunas atracciones de realidad virtual. Hay opciones que te permiten pasar el día en el parque y por la tarde o noche entrará Rulantica. No es un segundo día de parque, sino un cambio de ritmo. Parque durante el día, Rulantica al atardecer. Todo en la misma fecha, sin aplazarlo a otro día. También puedes comprar entradas solo para Rulantica, ya sea de día completo o de tarde-noche, dependiendo de cómo quieras combinarlo en tu viaje. Rulantica no se vive igual a cualquier hora. Cambia mucho dependiendo de si llegas temprano o si entras por la tarde. Si vas desde el inicio del día, el enfoque es más activo. Toboganes, zonas exteriores y atracciones pensadas para mojarte y aprovechar la energía desde el principio. En ese horario, Rulantica funciona como plan principal. Es un día completo de agua, no un complemento. Por la tarde y noche, los toboganes interiores siguen abiertos, pero el ambiente se vuelve más tranquilo. Las albercas de agua caliente y las zonas de descanso toman más peso. Ya no se trata de correr de una atracción a otra, sino de bajar el ritmo después del día. Es aquí donde Rulantica encaja muy bien como segunda parte después del parque. También hay áreas de relajación tipo spa. Esas zonas son un extra, no están incluidas en la entrada general. Rulantica está diseñada para que no cargues nada encima. Al entrar, dejas tus cosas en el locker y todo funciona con una pulsera. Esa pulsera sirve para acceder, para pedir bebidas o comida. No pagas en cada momento, todo se cierra al salir. Eso ayuda a que te olvides de la cartera y te concentres solo en el descanso o en las atracciones. Un detalle importante es la logística al final del día. El transporte del complejo tiene un último horario y cuando se acaba, ya no hay más autobuses. Si no estás hospedado dentro del resort y te quedas hasta tarde,
Hay que contemplar otras opciones para regresar, como el taxi. Rulántica no es un extra más, es una experiencia distinta que se entiende mejor cuando sabes en qué momento del día quieres vivirla. Por eso, más que sumarla al plan, lo importante es decidir qué papel va a jugar en tu viaje. Aquí el hospedaje no es solo dónde dormir. El complejo tiene 6 hoteles temáticos oficiales, cada uno con identidad visual muy marcada. No es solo la estética, te sumerge en un ambiente distinto desde que llegas. Hay hoteles con estilo marítimo, otros inspirados en ciudades clásicas, castillos o exploración nórdica. La diferencia entre ellos es sobre todo visual y de atmósfera, no de acceso al parque. Están dentro del sistema del resort. Eso significa transporte directo, estacionamiento incluido y la posibilidad de entrar al parque antes que el público general. Fuera de los hoteles oficiales, existen opciones más económicas en los alrededores. Son hoteles funcionales, pensados para dormir y seguir. Algunos de ellos están dentro de la ruta del autobús hacia el parque. Llegar el mismo día desde ciudades grandes como Frankfurt o Estrasburgo suele jugar en contra. El tiempo de traslado absorbe buena parte del día. Quedarse cerca no es un lujo, es una decisión operativa. Los hoteles no se eligen solo por precio o estilo. Se eligen por cómo quieres que funcione tu visita desde que despiertas. En otoño llega Halloween y todo el parque cambia. En ciertas noches se desarrolla una experiencia llamada traumática, pensada para un público mayor y con una sensación de terror más fuerte. Después de Halloween viene Hallowinter, una temporada intermedia donde coexisten elementos de otoño y los primeros toques de invierno. Luego, cuando llega el frío de verdad, comienza la temporada de Winter Magic. Europa Park se viste de Navidad. Luces, mercados estilo europeo, decoraciones festivas y shows pensados específicamente para esa época. Europa Park no se trata de hacerlo todo en un día. No es un parque para improvisar, es un parque que se disfruta más cuando lo piensas un poco antes.